Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este espacio que trae lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, así podemos seguir adelante ustedes y nosotros. Y usted recuerda, hace aproximadamente 2 semanas, hablamos de la metamorfosis de Ovidio, hablamos del mito de Pigmalión, un rey de Chipre. Hablamos de esa ansiedad que tenía ese rey por hacer a la mujer perfecta. Consigue hacer una estatua perfecta, a quien llama Galatea. Y finalmente Afrodita, conmovida por la pasión de ese hombre, por esa mujer perfecta que él quería para su esposa, le concede el hecho de que ella se transforme en un ser de carne y hueso. Todo eso lo hablamos aquí en un programa. También hablamos de la obra de George Bernard Shaw, Pigmalión o Pygmalion. Y yo les dije, les anticipé de que íbamos a hablar en algún próximo programa de la comedia musical que se hizo a partir de todo ese trabajo previo y que se llamó Mi Bella Dama o My Fair Lady. En 1963, uno de los directores de la Warner Brothers convocó a Audrey Hepburn, la maravillosa actriz de origen belga, que ya había triunfado en Hollywood en 1953 con La princesa que quería vivir. Usted ve aquí esta imagen bellísima de esta mujer incomparable y sobre todo una actriz tan llena de encanto y tan completa. Y aquí tiene otro libro de Donald Spoto, el otro es en inglés. Donald Spoto, que es o fue un autor muy conocido por retratar a numerosas personalidades de Hollywood. Realmente una belleza de mujer, con un aspecto andrógino, frágil, vulnerable, femenina, maravillosa ella. Bueno, le decía que en 1963 uno de los hermanos Warner, para Warner Bros., contrató a Audrey Hepburn para una película que se haría a partir de una comedia musical que ya se había estrenado en Londres y en Broadway, que se llamó My Fair Lady, basado en el Pigmalión de George Bernard Shaw. Bueno, a ver, Audrey Hepburn estaba realmente fascinada ante la idea de que la convocaran. Ella misma se había presentado ante los productores para decir que su interés era participar en Mi Bella Dama. Pero había un inconveniente, porque tanto en el West End como en Broadway, los protagonistas de Mi Bella Dama habían sido Rex Harrison, por un lado, como el profesor Higgins, y una reciente nacida al mundo del espectáculo, muy joven todavía, Julie Andrews, que lo había acompañado en las tablas y que había sido un éxito clamoroso. Pero los productores de la Warner Brothers, muy astutos ellos, se dieron cuenta que en el mundo entero Julie Andrews no era conocida. Entonces, sí, iba a concitar el favor del público norteamericano y del público inglés, posiblemente, pero no de los otros países del mundo. O sea, en Argentina nadie sabía, por ejemplo, quién era Julie Andrews. En Argentina, en Brasil, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces había que reemplazar la maravillosa actuación que había hecho Julie Andrews en las tablas por una figura internacional a partir del cine del momento. Esa figura internacional se impuso en ese momento por su aspecto, por su look, por su saber hacer bien las cosas. Se llamó Audrey Hepburn. Ella encantadísima de hacerlo. Julie Andrews, por otra parte, desesperanzada totalmente porque no la convocaron a ella, que había sido una muy buena Eliza Doolittle, el personaje que hace el profesor Higgins, que transforma
de una mujer vulgar de la calle a una dama, Eliza Doolittle quería ser, Audrey Hepburn quería ser de Eliza Doolittle. Bueno, comenzaron los ensayos, se lo convocó a Rex Harrison, que había hecho un papel magnífico en las tablas como el profesor Higgins, y a algunos otros intérpretes del cine inglés en esta reconstrucción de la inglesa Pygmalion de George Bernard Shaw llevada a la comedia musical o al musical, como usted prefiera. A ver, uno de los desafíos que tenía Audrey Hepburn en esta película era justamente cantar. Ella había entonado alguna canción en Moon River, por ejemplo, en Muñequita de Lujo, que lo hizo muy, muy bien, y en alguna otra producción. Pero esencialmente ella había sido bailarina en sus comienzos y después actriz. Y como cantante, poco era lo que había hecho hasta ese momento. Ella, empeñada en hacer las cosas de la mejor manera posible, como era su característica, empezó clases de dicción, de canto, etcétera, para mejorar ese personaje de Eliza Doolittle. Se empeñó en mejorar su vocalización, lo consiguió, y han quedado algunos registros de ella haciendo algunos de los temas más maravillosos de esa comedia musical que se llamó My Fair Lady o Mi Bella Dama. Pero lo que ella no sabía era que los productores, la Warner en este caso, no estaban conformes con la voz de ella, o sea, le tenían miedo a la voz de ella. Entonces, simultáneamente, mientras ella iba filmando, aprendiéndose los parlamentos, haciendo pruebas de vestuario con 40 grados de calor en Los Ángeles en ese verano de 1963, en que se comenzó la producción, los 64. Un verano de 40 grados y ella tenía que usar esos ropajes, esas pelucas, esos implementos que significaba mostrar a una Londres en 1900. Bueno, mientras ella se afanaba para hacer todas las cosas bien, los estudios Warner reproducían la voz de una cantante, una soprano que se llamó Marni Nixon, que fue la que entonó las canciones que le correspondían o que le hubieran correspondido a Audrey Hepburn, que se las había aprendido y las vocalizaba magníficamente bien. Bueno, no le dijeron nada a ella estaba segura, junto con el director George Cukor, que fue el hacedor, la mano maestra detrás de esta Mi Bella Dama. Los dos estaban convencidos de que la voz que se iba a escuchar en las canciones iba a ser también la de ella. Entonces hay unos registros allí que usted la está escuchando, estoy hablando de la versión original, con subtítulos en español, que seguramente fue la que usted vio. Bueno, hay algunos momentos en que habla Eliza Doolittle, primero como Cockney, en ese lunfardo inglés o londinense tan característico, y después va puliendo su pronunciación y la van haciendo, conjugando las voluntades del coronel Pickering y del profesor Higgins, la van transformando en una dama en forma, de hecho, tanto de manera de modales interiores como de modales exteriores, y sobre todo con su apariencia que se fue transformando de una muchacha vulgar y torpe que vendía flores en el Covent Garden en una dama de sociedad, que nadie sabía de dónde había salido. Todo eso muy simpático, por cierto, porque así es la obra de George Bernard Shaw, que se trasladó después a la comedia musical. Bueno, estaba Audrey Hepburn ensayando las canciones y, como le decía, usted nota en la proyección de la película que hay altibajos, porque está la voz de Audrey Hepburn, que tenía una vocecita muy característica, muy nasal, muy chiquita, y después se oye la voz de la soprano entonando las canciones, y eso da pie a un vaivén realmente
desastroso y que los públicos norteamericanos, por sobre todas las cosas, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y desde ese momento los estudiosos comprendieron que las comedias musicales llevadas al cine habían sido un tanto depreciadas en el favor del público. El público se dio cuenta de que esa no era la voz de Audrey Hepburn cuando entonaba las canciones. Bueno, todo eso dio pie a algunos malentendidos, a una gran desilusión por parte de Audrey Hepburn, que inmediatamente después de terminada la filmación de Mi Bella Dama, ella se recluyó durante un año en una finca que tenía en Suiza, creo que fue en Suiza, que había adquirido junto a su esposo Mel Ferrer. Ya las cosas para ella no andaban muy bien en su vida matrimonial y bueno, inmediatamente después hubo una separación. Pero eso significó que Audrey Hepburn se alejara de Hollywood durante un tiempo y volviera en muy pocas ocasiones para hacer algunas películas que la siguieron contratando porque ella era la top número 1 en ese momento. Venía de La princesa que quería vivir, que había ganado un Oscar en 1953. Habían pasado 10 años, había hecho otras producciones como Historia de una monja, Charada, por ejemplo. Trabajos realmente magníficos. Había sido vestida exclusivamente por Hubert de Givenchy. Él le había dedicado un perfume, L'Interdit, que ella usó durante un año y él no comercializó. Es decir, tenía el favor de todos los que la rodeaban, porque era una persona muy educada, muy bien llevada, muy sobria en todos los sentidos, con una vida bastante de un nivel medio, digamos, sin ninguna ostentación, sin ningún capricho. Era una actriz hecha y derecha y a eso se había dedicado. Había hecho Sabrina, por ejemplo, que fue preciosa la versión de ella de Sabrina, muchas películas que ya la habían tenido en su haber, hasta que llegó Mi Bella Dama. Bueno, el otro gran momento de desvalorización de la figura de Audrey Hepburn fue cuando se entregaron los premios Oscar ese año, porque tuvo 12 nominaciones la película, 12 nominaciones, entre ellas Mejor Actor, Rex Harrison, y no Mejor Actriz, Audrey Hepburn. Es decir, la hicieron a un lado. Y con mucho sadismo se la convocó la noche de la entrega de los premios Oscar del año siguiente para que ella entregara el Oscar al Mejor Actor, que lo ganó Rex Harrison. Ella le entregó el Oscar a él y ella ni siquiera había sido nominada, con una actuación fabulosa como la que tuvo. Inmediatamente después subió al escenario la que había sido elegida como mejor actriz de ese año, creo que fue en 1964. ¿Quién fue? Julie Andrews, que había participado en Mary Poppins y que había ganado el Oscar. Es decir, Julie Andrews se quedó sin el rol de Liza Doolittle o Liza Doolittle. No se nominó a Audrey Hepburn como Liza Doolittle, pero Julie Andrews se llevó el Oscar por Mary Poppins. Y todo ahí en el escenario. Y todo fue aparentemente fue como casi una confabulación contra Audrey Hepburn. Fue tremendo lo que sucedió. Fue único. A veces en los Oscars, ahora ya no, está todo más cuidado. Excepto un Will Smith que le pega una cachetada a alguien que critica a su esposa. Usted se acuerda, hace 2 años. Pero veníamos de la pandemia, del COVID y los ánimos estaban un tanto exacerbados. Pero ahora todo es mucho más prolijo, se controla mucho más. Bueno, Audrey Hepburn en esa producción, en la cual estuvo maravillosa, por cierto, fue maravillosamente fotografiada, tuvo ropa de Cecil Beaton, que fue
un grande del vestuario de cine en esa época, en los años 40, 50, 60. Todo fue tan cuidado que yo le decía hace 2 semanas, espero que no se haga una nueva versión de My Fair Lady, porque aquella es suficiente. Aquella está incluso ayornada a como ahora podría hacerse una producción, muchos años después, 40, 50 años después. Increíble, pero así. Cuando se hace algo que trasciende y que se transforma en un clásico, es por algo. Usted tiene que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se ha transformado en un clásico, My Fair Lady? Porque soporta los años de antigüedad y los va superando y cada vez se va posicionando de igual manera, no digo mejor manera, de igual manera a cómo se posicionó cuando se la estrenó. Bueno, después de esto, Audrey Hepburn ya se trasladó a Europa, trabajó allí prácticamente, se divorció de su esposo, se casó nuevamente, tuvo un gran amor en los últimos años de su vida, con el cual no se casó. Ella se dedicó a hacer el bien a través de lo que ahora sería ACNUR, de las Naciones Unidas en pos de los niños hambrientos de África. Murió finalmente de un cáncer de estómago, muy joven aún. Y bueno, esa fue la vida de esta muchacha que yo les acabo de mostrar, que fue una de las intérpretes más maravillosas que haya dado el cine, en todos los aspectos, porque, por ejemplo, no solamente se dedicó a la comedia. Cuando ella hizo, Historia de una monja, de Fred Zinnemann, pocas veces se ha visto una actuación más lograda de una monja que tiene en su momento que renunciar a los hábitos, se aleja del convento, y estuvo maravillosa ella en esa producción. Espera la oscuridad también. En varias producciones estuvo como actriz dramática maravillosamente bien. Hoy quisimos traerles este recuerdo de mi bella dama, que tiene momentos realmente maravillosos, como cuando ella, con su acento lunfardo, mal habla en las puertas del Covent Garden, que es el teatro lírico de Londres. Después va toda la transformación que ella va haciendo a través de las indicaciones del profesor Higgins y del coronel Pickering. Ella se va transformando en una dama, hasta que finalmente va a un baile en una embajada y nadie la reconoce, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es esa dama tan hermosa y elegante que va con el profesor Higgins y el coronel Pickering. Y al último termina todo cuando ella le reprocha a Higgins, de quien se ha enamorado, que no la registre, porque para él era una situación más de tantos afanes que él tenía para transformar las cosas. Se le había metido en la cabeza que tenía que transformar a una muchacha vulgar en una dama. Y lo hizo a través de Eliza Doolittle. Y era un solterón que no le daba mayor importancia a las cosas del amor. Pero ella, al final de la película, se para delante de él y le dice algunas verdades. Y se va con la madre de él, que está allí en un jardín de invierno. Todo eso maravillosamente reconstruido en una película que tiene un toque de modernidad que no ha dejado de ser, como le decía antes, no ha dejado de estar ayornada en este momento, en este 2024 que estamos viviendo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quise recordarles ese momento inolvidable del cine que fue Mi Bella Dama o My Fair Lady, las circunstancias que rodearon a la filmación, lo que sucedió con Audrey Hepburn. Rex Harrison siguió una carrera floreciente, pero creo que nunca más volvió a hacer un rol tan maravilloso como el que le tocó hacer en Mi Bella Dama. Y bueno, todo un momento de la historia del cine aquí en nuestro programa.
Recuerde, suscríbase, no me deje sola, así podemos seguir adelante. Un beso grande para todos ustedes. Chao. Gracias a Gustavo que está detrás de cámara y que me aguanta. Chao.